Gabriel Corujo del Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo está Gabriel? Buenos días, ¿qué tal? Bien. Y también a Carlos Ester del Partido Popular. ¿Qué tal? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, encantado de verles a los dos. Mi intención, tengo que decirlo de entrada, era cambiar y entremezclar un poco para no verle siempre, para que no piense que esto es un cara a cara fijo, pero no hubo posibilidad, tengo que decirlo. Bueno, bueno, por lo menos caras conocidas. Sí, sí, sí. Y como se llevan tan bien, pues yo estaba buscando a alguien Pues ya está. que enfrentara al otro, pero no me ha sido posible. Así que bueno, pues Claro. oye, Todavía pones a alguien y vamos los dos a también. poder. Es verdad, exacto. Sí, sí, exacto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta semana, Gabriel? ¿Cómo estás? Mira, la verdad que bien. Mm. Una semana particularmente intensa, diría yo. Sí, Pero bueno, bien, la verdad. Estamos aquí preparados para debatir con Carlos. bien. Y Carlos, ¿tú cómo estás? Nada, muy bien. En el Parlamento de Canarias ahora mismo Ujú, y nada, esperando ahora, bueno, contigo en la entrevista y luego tenemos el plan director de cooperación de Canarias, ujú, bueno, el plan porque va a dar las líneas maestras de aquí al 2024, pues con el tema de la cooperación en Canarias y aportando, mm, bueno, pues cada granito de arena de cada grupo parlamentario para hacer el mejor plan de cooperación hacia el exterior y sobre todo mirando a África, que es nuestro, bueno, pues por así ujú, decirlo, nuestro vecino más allegado y que tiene mucho potencial, muchas posibilidades y bueno, intentando que además la cooperación revierta también no solamente en el conocimiento y en el know-how que tenemos en Canarias hacia África, sino también de vuelta pues para Canarias bueno, y hagamos una economía más desarrollada en todos lados. mm. ¿Te das cuenta, Gabriel, cómo ha aprovechado Carlos para leernos todo el plan y del proyecto casi, eh? Bueno, Sí, sí. No. es lo que tengo que ahora Yo, mismo lo más fresco que tengo Sí, en la sí, cabeza, claro, 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 si, ¿eh? si tengo una comisión ahora, pues la tengo que tener preparada. Bien, bien. Te ha servido también de refresco, ¿no? O sea, te ha servido bien también esto, ¿no? No, sí, ¿no? Y además el tema de África, Gabriel en la zona Claro. franca, pues tiene muchas relaciones también con Mm, empresas que trabajan directamente con África y que tienen su base logística en Canarias, sobre todo utilizando la zona franca como plataforma para luego distribución a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no? Entonces tiene mucha conexión también mm, con todo lo que tiene y todo el trabajo que realiza allí Gabriel. la verdad que se está haciendo, a nivel general en toda España, se está haciendo avances importantes en el ámbito de la cooperación. Uh -huh. Sigo ahora bastante la realidad de la cooperación a nivel de toda España, porque bueno, después del último congreso, pues esa es mi responsabilidad dentro de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista en Canarias, y es, bueno, cooperación y desarrollo, ¿no? Y ujú, creo que está en un momento en el que está cambiando todo el paradigma, ¿no? Y luego Sí, supongo que también a raíz de todos estas, digamos, estos eventos internacionales que hemos sufrido en los últimos tiempos, estamos llevando, yo creo que estamos viendo un cambio, ¿no? De la cooperación que nosotros hemos llevado bastante de esta manera desde Canarias hasta el momento, diría yo, basada en la economía y basada en tal, que está muy bien, a una cooperación basada en el acompañar. Oye, vayamos y hagamos negocio a los diferentes países, pero bueno, dejemos algo también ahí en el territorio para que no ujú. nos perciban solamente como el ideal de vida bueno, al final pues es un círculo, ¿no? Que se cierra a sí mismo, ¿no? Si no nos solucionamos los problemas en origen, pues al final se nos van a crear aquí y sobre otros. todo invertir en formación. Además, ahora con las nuevas tecnologías, una persona bien formada en África, en cualquier punto de África, puede estar trabajando en una empresa inglesa, americana, si tiene la formación adecuada. Entonces, Ujú, Correcto. ese valor de formación que podemos dar desde los países también desarrollados y que tenemos más posibilidades, puede hacer formar a personas que no tienen que desplazarse de sus países para poder trabajar en empresas multinacionales con una buena formación. ujú. Es fundamental ahora con esto bueno, y nos hemos dado cuenta sobre todo por la pandemia, que se puede trabajar perfectamente de manera online Sí. y ser igual de eficientes, ¿no? Mm. Mm, Bueno, si les parece hablamos de la última hora. La última hora pasa por esa tasa verde del queroseno que parece que Canarias se queda fuera hasta 2030, pero para vuelos nacionales. No sé si esto va a afectar al turismo en vuelos internacionales, si es poco el plazo que tenemos y si al final pues tenemos que empezar a dar una vuelta a ver si no solo el turismo podemos vivir, como ya hemos dicho en varias ocasiones, yo creo que en tiempo de tertulia y tener un modelo económico paralelo en Canarias, Gabriel. Bueno, efectivamente un modelo económico paralelo en Canarias sería deseable. Es decir, sería deseable tener, simplemente por tener más sectores
que aporten de una forma más intensa, digamos, al Producto Interior Bruto de Canarias, ¿no? Ahora mismo estamos demasiado expuestos al turismo, es verdad que somos una potencia turística, somos referentes de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, las diferentes regiones de Marruecos, cuando miran a un referente suyo para el turismo, no miran a toda España, miran a Canarias, ¿no? Somos un referente dentro del entorno, pero es verdad que estamos pues quizás excesivamente expuestos y sería positivo que hubiese otras posibilidades y creo que en eso se está trabajando. En cualquier caso, la estrategia alineada con el resto de países que tienen intereses de regiones ultraperiféricas, como Francia y Portugal, la estrategia de alinearlo y decir, oye, somos diferentes, tenemos una posición geoestratégica, geográfica, política, cultural, diferente y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La verdad que eso Europa siempre nos lo ha reconocido, eso yo creo que es innegable y creo que un pequeño paso es estar fuera de esta tasa verde en esta primera fase, que es la de los vuelos nacionales, y creo, en mi opinión, conseguiremos acercamientos en lo relativo a los vuelos internacionales, incluso yo me atrevería a decir que incluso en temas también de mercancía, porque es una realidad nuestra, y siendo una realidad nuestra, y siendo nosotros parte políticamente de Europa, aunque geográficamente lo seamos de África o geográficamente lo sean de América, en el caso de las regiones ultraperiféricas francesas, pues políticamente lo somos de Europa, y entonces siendo un problema nuestro, un problema de Europa, ¿no? Es decir, Sí, bueno, desde nosotros del Partido Popular, y ha sido refrendado en varias ocasiones por todas las fuerzas políticas prácticamente en su integridad, hemos siempre apostado por que todos los vuelos con destino y origen desde Canarias estén exentos de esa tasa, ¿no? Como bien ha dicho, esto se lo hemos pedido a Europa. Europa sí ha tenido esa consideración porque somos región ultraperiférica, al igual que tiene pues Portugal, tiene Francia. Pero es evidente que en la situación en la que estamos, y además una situación económica bastante sensible, pues debemos potenciar y seguir propiciando que los turistas nos sigan visitando. No podemos encarecer ahora mismo los billetes de avión ni hacer ningún tipo de tasa que evite que volvamos a recuperar, y que ya lo estamos recuperando, pero que evite que recuperemos esa actividad, ese pulso turístico. ¿Por qué? Yo soy de los que opino que el turismo es y será el principal motor económico de Canarias. Como bien dice ahora mismo Gabriel, oye, cierto que, oye, pues si hubiese locomotoras económicas que tirasen de la misma intensidad que tira aquí el turismo, con ese 40% de creación de empleo de manera directa o 40% del Producto Interior Bruto que genera en Canarias, pues sería lo ideal, pero evidentemente no lo es y ahora mismo es el principal y seguirá siendo el principal. Tenemos que ir trabajando evidentemente en sectores paralelos, en sectores productivos paralelos que también crezcan y que se retroalimenten junto con el turismo, porque el turismo, quieras o no, retroalimenta y alimenta al resto de sectores. El segundo sector económico más potente en Canarias es el sector primario, aunque no lo parezca, y es el sector primario, todo el tema de las frutas, las hortalizas, el tomate, el plátano, etcétera. Es el sector primario. Por lo tanto, tenemos que trabajar también en la parte industrial, en la parte del sector primario, en diferentes sectores para que crezcan también de esa manera, pero sin olvidar que al final el turismo es la locomotora, es el vagón que nos ha arrastrado durante estos últimos 40 años, sigue arrastrando, porque parar ahora esa locomotora y cambiar de modelo económico sería volver a empezar de cero pero o no, partir del punto de salida pero no desde cambiar, Canarias. Carlos. No Yo deseo, por ejemplo, complementar, porque claro, cambiarlo es imposible, porque hombre, representa un 30% del Producto Interior Bruto, pero buscar alguna fórmula, hablamos antes de nuevas tecnologías, y es un campo que realmente tú bien lo acabas de destacar, desde Canarias se puede trabajar con el mundo entero, y a lo mejor estamos muy a la cola de lo que se podría hacer, y ya no te digo nómadas digitales que vengan otros de fuera, sino preparar los que hay aquí y que los que hay aquí puedan tener esa alternativa y que nosotros tengamos un motor añadido al turismo. Eso se puede hacer claro. y eso se hace, ¿no, Gabriel? Además, bueno, Sí, sí, Gabriel, no, habla bueno, tú. de hecho aquí yo creo que hay hay un consenso bastante amplio en todas las fuerzas políticas, ¿no? De todo pelaje, primero, mantener nuestra relación de entorno diferenciado del resto de la Europa continental. Eso lo tenemos clarísimo. Después, hay otro consenso también político
ya entre diferentes regiones ultraperiféricas que siempre vamos más o menos del mismo lado, y de hecho en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea está reflejado mucho antes de que estén las legislaciones de los diferentes países. Ahora bien, todos los que vivimos muy lejos del continente tenemos más o menos el mismo problema en este sentido, es decir, es más caro fabricar, es más caro la parte logística, es más caro todas estas cuestiones. Entonces también hay un cierto consenso en decir, oye, hay que diversificarse. Yo coincido aquí plenamente con Carlos. No se trata de diversificarse parando el carro del turismo. En mi opinión, se trata de diversificarse aumentando el Producto Interior Bruto. Es decir, que el 35% que representa ahora mismo el turismo, mañana sea un 30%, pero porque los hidrocarburos hayan subido, o porque la industria haya subido, o porque el no sé cuánto haya subido, ¿no? Es decir, que su peso específico sea menor, no porque disminuya, o sea, no nos igualemos a la baja, sino no porque disminuya, sino porque aumente otro tipo de sectores económicos. Creo que aquí se está haciendo bien el plano de los nómadas digitales, que tampoco, a ver, también tenemos que ser conscientes, no serán una industria en sí, sino son una parte más, ¿no? Y quizás esto en concreto puede ser incluso un subapartado del turismo, pero creo que tenemos mucho por pintar nosotros en el esquema europeo en el ámbito de las energías renovables, muchísimo. Creo que tenemos muchísimo por pintar en el ámbito de la logística internacional. Al final, ese es nuestro valor. Vamos a ver qué pasa con las diferentes fuentes de energía, vamos a ver qué pasa con la consolidación también del hidrógeno cuando se incorpore a los vehículos eléctricos que ahora mismo están solamente, mayormente en baterías, pero los habrá de pilas de hidrógeno en el mercado dentro de poco, y eso va a ser otra redefinición. Es decir, ahí la verdad que yo creo que ahí hay cierto consenso, ¿no? Un poco, nadie que haga un planteamiento más o menos razonable dice, oye, que ya lo dejamos todo aquí y ya está. Oye, que yo llevo un rato viendo a Carlos con una sonrisa socarrona y no sé por qué. No sé si es que está muy de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que estaba recordando, digo, cuando yo estaba también en la zona franca antes que Gabriel, sí. no te cuenta que Gabriel y yo nos hemos intercambiado posiciones, ¿no? Estaba en el Parlamento y yo estaba diciendo, contra esto, me está recordando, y estaba diciendo, coño, es verdad, vale. el paradigma, ¿no? Y lo que vendemos desde la zona franca, coincidiendo, tanto él como yo, uno siendo del Partido Socialista y otro siendo del Partido Popular, vale. Pero ves, tenemos las mismas líneas, las mismas ideas, las mismas estrategias, porque al final el interés común es lo que prima, ¿no? Y es Canarias, es este centro logístico, en este caso en Gran Canaria, pues yo creo que es importante. Y entonces me estaba recordando y estaba yendo ahora ya no en contra. Vale. Me recordaba que hay época que estamos en el mismo discurso, en la misma línea, ¿no? Bueno, yo creo que no van a estar en la misma línea sobre el siguiente tema, porque después de ese anteproyecto de ley del aborto, no nos rompas el consenso. Lo siento en el alma, sabes que mi idea también es polemizar un poco, buscar un poco el enfrentamiento, entre comillas, amistoso, y el aborto a los 16 años ya se permite. El Partido Popular creo que no está a favor, el Partido Socialista sí, y por otro lado, la tasa rosa, que sí se puso en marcha en Canarias, no se pone en marcha a nivel nacional. Así que lo dejo sobre la mesa, Gabriel, y vamos a ver la postura de cada uno, que supongo, no sé por qué me da la impresión de que a lo mejor va a ser diferente. A ver, Gabriel, sí. Es un tema complejo. De hecho, yo te puedo ceder el primer turno, Carlos, sin ningún problema. Venga, Carlos. A ver, nosotros lo hemos tenido claro desde un primer momento. Dos cosas fundamentales. Una primera, nosotros no estamos de acuerdo con que se aborte con 16 años sin pedir permiso paterno. Eso lo tenemos claro. O sea, es una menor de edad y por lo tanto tiene que tener el permiso paterno para poder hacerlo y dar ese beneplácito o abrir ese melón o esa posibilidad, pues evidentemente puede generar a futuro algún tipo de problemática. En el sentido, por ejemplo, si mañana una niña va y quiere abortar, por ejemplo, por poner un ejemplo, y ocurre algo, ¿qué pasa? Es una menor de edad, está bajo la custodia de sus padres, o es que para irse a excursiones del colegio hay que pedir una firma y puede ir y no puede ir
o salir del colegio sin autorización paterna, pero sí puede ir a abortar. Eso es lo que nosotros en esa ley no vemos. De todas formas, para nosotros sigue siendo, desde el Partido Popular, una cortina de humo entrar ahora en un debate que genera, bueno, este tipo de discrepancias y debates políticos, cuando tenemos realmente problemas económicos graves en España, problemas económicos y además problemas logísticos y de inteligencia en España, como por ejemplo lo del tema de Pegasus, que mientras que estemos hablando de estas cosas y se pongan en el punto de mira, vamos a dejar de hablar de lo otro. Pero bueno, la posición del Partido Popular es clara, porque fue a esa hora y fue antes con la ley que intentó hacer también Rodríguez Zapatero, y Rodríguez Zapatero se metió y se interpuso esa demanda en el Tribunal Supremo. ¿Tribunal Supremo qué fue? Sí, en el Tribunal Superior, en el Tribunal Supremo, lo denunciamos, lo metimos en el juzgado, y por lo tanto esta ley lo que viene otra vez es anular esa acción judicial para volver otra vez a abrir ese melón, que bueno, pues que tendrá otra vía y evita la anterior acción judicial, teniendo la salvedad de lo que ha dicho, de lo que dice el Partido Popular, que evidentemente es una menor, y mientras que sea una menor tiene que estar bajo el amparo de los padres, y los padres tienen que ser en todo caso quien dé ese consentimiento. No digo que se haga o no se haga, pero que el padre dé el consentimiento, evidentemente. Gabriel. A ver, esto es un tema súper complejo, porque atañe, no solamente es una posición política, sino es una posición política de las que se llaman de conciencia. Entonces es complicado, y yo soy consciente que cuando planteo una opinión que tiene un peso de mi opinión personal, no puedo representar a todo el espectro político que representa el Partido Socialista, porque engloba a un montón de gente voy a decirlo, con diferentes grados de conservadurismo, ¿no? Es decir, desde el centro a la izquierda tenemos un espectro enorme, y en los temas de conciencia es donde se nota. Entonces vamos a empezar por amojonar, ¿no? Vamos a ponerle las vallas a la finca. En primer lugar, se trata de la aprobación de un anteproyecto de ley. Queda todavía recorrido. En segundo lugar, creo que, bueno, en mi opinión personal, bajo mi punto de vista, creo que la reforma del anteproyecto de ley tiene cosas que son muy positivas, y tiene cosas que son de sentido común, pues que exista el registro de objetores de conciencia, que permite a la gente, oye, pues que no está de acuerdo con diferentes cuestiones, pueda alegar esa condición, que haya una baja por la interrupción voluntaria del embarazo, para que en ese momento haya ayuda psicológica. Un aborto no es sencillo, y esa parte es positiva. Que haya distribución gratuita de la píldora del día después va a solucionar muchos problemas de planificación familiar. Que haya pues reparto gratuito de productos de salud menstrual, de productos anticonceptivos en los centros educativos, creo que es positivo. Puede que choque un poco con algunas formas de pensar más conservadoras, pero creo que en la gran foto es positivo. Que se forme a los profesores, funcionarios y demás en este tema, creo que es positivo. Y luego hay unas cuantas cosas muy polémicas, y entre ellas la de la interrupción del embarazo sin permiso a los 16 y 17 años. Esta es una cuestión muy polémica, y yo aseguro que será objeto de debate largo y tendido, si es que no acaba en los tribunales. Claro, pero es verdad que hay una contradicción, y aquí voy a coincidir también otra vez hay una contradicción de decir, oye, que para cosas mucho más nimias hace falta un permiso. Materno, pero y que no Gabriel, para esto es una... Tú y yo que somos padres, dices, oye, te gusta evidentemente no controlar, pero sí por lo menos saber, y hay determinadas situaciones donde, oye, pues un hijo que es menor y pues no tiene la suficiente formación o madurez para tomar una serie de decisiones, y como padre simplemente hay otros que sí, que son mucho más, evidentemente más maduros. Todo depende de la persona. Hay personas que maduran antes y hay personas que maduran después, pero independientemente de eso, todo el mundo quiere el bienestar y la mejor salud para sus hijos. En este caso es un tema de salud incluso, y de oye, pues al final es un tema que es una operación, y las operaciones tal como están descritas tienen sus riesgos, y dentro de esos riesgos,
oye, lo normal, lo evidente sería que por lo menos los padres, siendo una menor de edad, y así lo dice la Constitución española, bueno, pues tengan por lo menos el conocimiento y que den por lo menos esa autorización, como tú has dicho, cosas tan nimias como irse de excursión a un colegio o salir del colegio para una visita hasta cultural. Fíjate que ni siquiera ir de excursión, sino ir con una guagua, te coges, vas a ver un teatro y te vuelves. Hasta eso se pide una autorización específica de los padres. Qué menos que cuando vas a tener una intervención bueno, que puede entrañar un riesgo, ¿no? Yo creo que eso es un tema En este tema de conciencia, todo, o sea, que pero no es un tema tanto de conciencia, porque evidentemente no entramos ya en la parte de aborto, sino entramos en la parte pero me de refiero permiso. en la cuestión De permisos paternos, sí. Y es un tema, no es un tema de conciencia, es un tema de permisos paternos, o sea, pero lo que quiero decir me refiero, lo englobo dentro de los temas de política que son de conciencia, es decir, oye, es muy difícil que haya una unanimidad o un consenso extraordinario. Yo te voy a dar mi opinión personal. Yo pienso que la reforma es, en términos generales, buena. En términos generales, cuando entramos a la letra pequeña, en mi opinión personal, yo preferiría que mi hija requiriera mi permiso. Claro. Me da igual decirlo porque esto es una cuestión de conciencia para mí. Sí, no, y además que yo tenga que coincidir a pies juntillas con todo lo que sale ahí. ¿No? Pues, mira, oye, en mi caso personal, y creo que todo el mundo si se lo lleva a su esfera, más o menos, por los mismos tiros, esa es mi forma de verlo, yo preferiría que tenga esto. Pero ¿qué creo que se intenta solucionar? Pues se intenta solucionar que a lo mejor el conservadurismo religioso, ideológico, lo que sea, de los padres no condene a una persona que no quiere reproducirse, ¿no? Es decir, y que diga, oye, pues tienes que tenerlo porque lo digo yo. A lo mejor se pueden llegar, y para eso está el debate que se tiene que abrir ahora, a una figura intermedia de consenso, porque a lo mejor no sea con el consentimiento, pero que sí lo sea con la información, o que sí lo sea con no sé qué, o que el peso del implicado tenga más, la implicada en este caso, por cuestiones de naturaleza. No, y que luego abre otro debate, Gabriel, con el tema de los profesionales sanitarios, porque dice que pueden meterse en una lista de objetores de conciencia, etcétera. Claro, esa lista, cuando tú entras en una lista de esas, ¿qué puede pasar después? O sea, una cosa que, oye, no sé, pero claro, ya sabes que eres objetor, qué tal, o sea, es que hay muchas cosas que luego pueden o conllevan o acarrean con respecto a esta ley, que pueden ser hasta perjudiciales para la carrera profesional de alguien, ¿no? O sea, pero no sé, por eso te digo que es un tema muy delicado, que ya estaba metido en los tribunales, que ya se intentó hacer en un momento y ahora vuelve a aparecer, además justamente en un momento que económicamente, como he dicho yo, en España pues, no estamos bien, hay una subida en general de todo, de precios de la luz, del agua, etcétera, y que está ocurriendo un tema como está ocurriendo en los temas de los espionajes con el tema de Pegasus, que parece que en este momento sacas un tema de esto, pues para correr un tupido velo y hablar de otra cosa y desviar el tema. No lo sé, yo creo que no sé si era el momento o no será el momento, pero estos temas son desde luego temas que deben pensarse, hablarse y llegar con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas. Bueno, como nos quedan tan solo apenas 4 minutos, muy rápidamente, a ver si con esto tengo más suerte y tienen una opinión diferente, los precios en Canarias acumulan un ascenso de 2,3% en los 4 primeros meses del año. ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno de Canarias, del gobierno del Estado, de la oposición? ¿Por qué? ¿O de Putin? Muy rápidamente. De la oposición no, desde luego. Hombre, yo por generar un poco más de controversia. Esto es una cuestión mundial. Vale. Hay un escenario de inflación en todo el mundo. En todo caso, hasta poco es un 2% para el escenario que hay en el mundo, que están viéndose en países desarrollados, no te digo en países subdesarrollados y demás. Inflaciones de 9% intermensual, una cosa que es una auténtica salvajada, ¿no? Yo creo que aquí se está haciendo una labor de, voy a llamarlo diplomacia interna, ¿no? El mismo ejemplo de la tasa verde de antes no sirve, o la tasa rosa que ya se aplica en Canarias. Todo eso son medidas de contención de precios. En España se ha activado la bonificación de los 20 céntimos por litro en el combustible, que eso es una medida de contención de la subida de precios.
Es decir, el escenario a nivel macro es inflacionario en todas partes. Recién salidos de un COVID, bloqueo de los puertos en China, situación de guerra y bloqueo de materias primas, tanto de la parte de producción con el hierro y el acero, como de la parte previa a la elaboración de alimentos con el tema del trigo. Es decir, que ese es el escenario en el que estamos viviendo. Gabriel, Bueno, Carlos. yo discrepo que sea una cuestión mundial, que afecta, sí, pero aquí hay una carga impositiva grande y considerable por parte del gobierno, ¿no? Aquí en Canarias, sin ir más lejos, estamos gobernados por el mismo pacto de gobierno que a nivel nacional. Se niegan a bajar totalmente los impuestos. Hemos pedido bajar del IGIC, hemos pedido que se ayuden a las familias de otra manera, no solamente con esa bonificación que tiene la gasolina, que es por un periodo determinado de esos 25 céntimos el litro, porque eso tiene los días contados. La luz, por ejemplo, que se ha duplicado. ¿Quién no está pagando el doble de luz? Yo, en mi caso, pago justamente el doble de lo que estaba pagando antes e intentando ahorrar el máximo posible, intentando apagar toda la luz del máximo posible, intentando poner las lavadoras en los momentos donde menos caro está el megavatio. No, el megavatio, perdona, sería la palabra, el megavatio. Oye, y aún así sigues pagando el doble. Yo creo que esto evidentemente hay que tener medidas mucho más contundentes. La gente, por las pequeñas cositas que acabas de decir, Gabriel, no está viendo el resultado que realmente debe ser, y que nos sitúa, y tú lo has dicho ahora, con más de un 2% de subida de precios, nos sitúa evidentemente en una vida mucho más cara que la que teníamos hace 4 años, y por lo tanto, o se toman medidas, y se toman medidas de bajada de impuestos reales y potentes que nos consideren en esa misma situación, o no. Canarias, hay que recordar que recaudó en el año pasado con el IGIN más de casi 500 millones de euros más. Y con esos 500 millones de euros se pudo atender ERTE, se pudo atender... No, el ERTE es nacional. El ERTE es nacional. ¿Pero y de dónde sale el dinero? ¿Lo fabrican? No, los 400 millones del IGIC, sale del IGIC. El IGIC, tú bien sabes, lo sabes mejor que yo, es un impuesto general indirecto canario, que es de Canarias, y de ese IGIC, de esos 400 millones, esos 500 millones de euros que dispone el gobierno de Canarias, además, por esa recaudación, pues evidentemente debe aprovechar para bajar impuestos y repercutirlo en la sociedad, porque al final no lo estamos viendo. Es que no estamos viendo... Yo sigo... Sí, la cesta de la compra está más cara, la gasolina está más cara, aunque haya una bonificación, la luz está más cara. Y al final eso afecta directamente a los ciudadanos y a los bolsillos. Muy rápidamente también. Pregúntale al que tiene una pequeña cafetería abajo. No, pero totalmente. Debajo de tu casa. Es que dentro del esquema macro, todos los precios han subido. Si es que el hierro de reciclaje que están comprando las acerías vale 4 veces más. Y eso es en Turquía, que no depende de Pedro Sánchez, ni depende de Víctor Torres, ni depende de tal. Es decir, hay un esquema macro que está condicionado por todos de hecho, lo dijo la presidenta del Fondo Monetario Internacional el otro día, que es decir, oye, pues hay una serie de externalidades con el sostenimiento de los tipos de interés bajos que no habían tenido previsto. Y eso lo dijo Lagarde, que no es precisamente izquierdosa. Bueno, que me estaba atragantando yo por aquí. Bueno, tenemos que terminar. Ay, pensé que porque no estabas de acuerdo con... No. Estaba tosiendo diciendo, no, por ahí no vayas. No. Perdón, ¿qué está diciendo esto? No es el caso. Bueno, sé que les queda un poco lejos, pero pendientes ambos de las elecciones andaluzas, ¿no? Supongo que hay mucho en juego. Carlos y Gabriel, no sé si desde aquí se va a hacer campaña o esto se queda ya un poquito más lejos del ámbito de cada uno. Bueno, lo que está claro es que las andaluzas representan el pistoletazo de salida de todo el año preelectoral que queda. Que ahora vamos enganchando y nosotros en menos de nada estamos en mayo del año que viene ya en elecciones, ¿no? Está claro que entramos ya de lleno en un panorama electoral agotador de estos de los últimos años, que todo se junta y empiezas y te pegas año y medio en una cosa y otra. Pero bueno, es el pistoletazo de salida. Yo creo que el Partido Socialista tiene un muy buen candidato, que ya lo ha demostrado en la alcaldía de Sevilla, y creo que tenemos muchas posibilidades de recuperar ahí el gobierno por dos errores y las faltas de gestión que se han cometido desde el gobierno del Partido Popular, apoyado en Vox
hay en Andalucía en este momento. Carlos, rápidamente. Yo en mi caso tengo claro que, como bien ha dicho Gabriel, oye, esto con vistas de salida, esto va a marcar muchas tendencias, pero sí es cierto que ha habido un antes y un después en Andalucía. Andalucía no solamente era una comunidad que podía ser gobernada por el Partido Socialista, se ha demostrado otra forma de gobernar, se ha demostrado otra forma de gestionar, se ha demostrado una forma de poder bajar impuestos y recaudar más, poder dar más oxígeno a las familias y hacer las cosas bien y tener más presupuesto, y eso es lo que ha demostrado Juanma Moreno. Juanma Moreno ha demostrado que con el Partido Popular se puede gobernar y evidentemente se gobierna mejor. No conocíamos otro color político más que el del Partido Socialista y ahora los andaluces han visto que con el Partido Popular se está mejor. Por lo tanto, creo claramente que Juan Manuel Moreno Bonilla va a volver a ser el próximo presidente de los andaluces y que va a conseguir el mayor respaldo y va a ser la fuerza política del Partido Popular por primera vez en la historia. Bueno, por primera vez no, Javier Arenas también lo fue en su momento y no pudo gobernar, pero la fuerza política más votada en estas próximas elecciones y cambia la tendencia totalmente del panorama político nacional porque es lo que quiere la gente, un cambio de... Tiene una candidata ahí por la derecha complicada, ¿eh? Bueno, pero eso es otro partido político. Nosotros tenemos este partido político y es más, pasó igual en Castilla y León, Gabriel. Nosotros fuimos la fuerza más votada. Tuvimos que pactar con Vox, pero pactamos con Vox porque el Partido Socialista no quiso pactar y dar la presidencia al partido. Que no da tiempo de poner más. Hubiésemos gobernado en minoría tranquilamente, pero había que buscar una estabilidad, como buscaremos en este caso en Andalucía, para gobernar para todos los andaluces. Que cualquiera que se siente en un parlamento es susceptible de formar parte de un gobierno. Eso yo lo entiendo, aunque a mí no me gusta. Por supuesto. Entonces, sí quiero dejar un dato, ¿no? Para que a ver si José Luis lo usa en otras tertulias. Me llama muchísimo la atención que pasen como candidata a una primera espada. O sea, de la jet set de Vox, la pasan como candidata a Andalucía y en mi opinión esto significa que ya han pasado la fase de ocupar puestos en los parlamentos a la fase en la que quieren ocupar puestos en los gobiernos. Obviamente como un inicio de tendencia para intentar ocupar puestos en el gobierno central, ¿no? Bueno. Es lo que me parece que es la estrategia que tiene ahora de futuro, porque no es como en Castilla y León, que presentaron a aquel que no lo conocía nadie. Esto presentaron a que ahora ya está una primera espada. Bueno, tenemos que terminar por lo menos en este último punto. Sí he podido sacarles un poquito de diferencia, así que la próxima vez vamos a ver quién se encuentra el uno al otro, en el otro lado, vamos a ver de qué se habla, pero como siempre, un placer hablar con Gabriel Corujo y Carlos Ester en este ratito de tertulia y bueno, les invito a una próxima ocasión como siempre a este programa en Twitch. Igualmente. Pues nada, un placer siempre, José Luis, y gracias. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente. Saludos a todos. Chao.